La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. Y buenos de verdad, porque mira, está la calle maravillosa, porque como ha llovido toda la noche y ahora chispeaba cuando entraba, da gusto caminar con este frío, no llega a ser frío, es fresco, estimulante, ¿no? Porque fíjate que estos días de lluvia a veces me acuerdo de cuando era niño, las sensaciones tan estimulantes que producían la tormenta. ¿Tú te acuerdas? ¿Recuerdas eso? ¿Te recuerdas de una tormenta de verano y llenarte de energía? Recuerdo mojarme y saber que me iba a secar porque hacía calor. Pero no tienes recuerdos de enchute. Claro, porque esto lo explican los que saben de esto, que cuando llueve y tal hay una descarga de iones que por lo visto funcionan, no sé, como neurotransmisores buenos. De hecho, tú no has estado en ninguna casa en la que haya un aparato de estos, un ionizador. Pues la verdad es que no. ¿Pero no conoces esos aparatos? Los he escuchado, los he oído, pero yo pensaba que estos son aparatos de esos como los que anuncian en televisión. Es decir, que no... No sé si... No, pero yo no lo tengo, pero o sea, a lo mejor es eso. Ojo, pero a ti después de una lluvia, de una tormenta de esas de verano, sales a la calle y no notas un soplo de vitalidad. Que yo no. Eres inmune a los iones positivos o negativos, no sé cómo son. Bueno, pues yo no. Y entonces y luego, claro, en Madrid, respirar con humedad en una ciudad tan seca y tan castigada por la polución, a la primera hora de la mañana, que está todo en aire limpio y tal, con el fresco en la cara, si vas bien abrigado, ¿no? A cosas bien abrigado, pues está estupendo. Oye, que hacía tiempo que no nos veíamos. Pues sí. Meses. Sí. Te veo muy bien, sobre todo porque la última vez que te vi eras un avatar de las gafas de Apple y tenías un aspecto horrible. Es verdad que nos vimos. Has mejorado muchísimo con respecto a tu fantasma. Sí, tengo que decirte que tú tienes también buen aspecto, ¿no? Me pregunté ayer o anteayer a Paqui, digo, ¿ha venido ya Javier? Y ¿se ha hecho mayor? Dice, no, ha hecho un pacto con el diablo. Ya. Tú eres un caso va ganando el diablo en típico del pacto con el diablo. No, pero estás bien, ¿no? Sí, todo, en fin, con nuestras rutinas. Ya, que ¿te acuerdas? Mira, es que tengo una carta aquí que quería enseñarte, que una de las cosas que el otro día estaban en la redacción cuando llegué,
había una carta con un regalito para nosotros, no sé si no te lo ha contado Paqui, ¿no? No. ¿Tú te acuerdas que una vez contaste en un programa, es una carta de Olvido y Diego, dos fans? Oye, por cierto, que hace poco, no sé qué comenté, a propósito de qué, y he visto ahora que me han enviado un saco de semillas. Pues algo comentarías de qué semillas son, por cierto. De esas semillas que me ha dicho Lourdes, que se ponen, no sé si en la calefacción o en el congelador, y luego son buenas para ponértelas en el cuello. O sea, esto es como los ionizadores, básicamente. Algo comenté yo, y entonces muchas gracias a la persona que me ha enviado el saco de semillas. Pues estos son dos personas, Olvido y Diego, que dice que además se ponen podcast cuando conducen en coche de esta sección, y que tú contaste una vez, y es verdad que me acuerdo, que sueles llevar como un rollo de cinta americana cada vez que viajas. Ah, no, no, 2 o 3. Sí. Por si se rompe la maleta tuya o de alguien, y con la cinta americana rodeas la maleta y te conviertes en un héroe. Sí, efectivamente. Bueno, pues estas personas nos mandan algo que te puede permitir volver a ser un héroe también. Dicen que ellos, su obsesión es ir a un restaurante y que la mesa coge. Entonces llevan siempre una pequeña cuña de madera para poner en la silla, y con esto también podrás ser un héroe. Y nos han mandado 3 cuñas, a Paqui, a ti y a mí, además qué bueno. Con nuestro nombre. Pero claro, dice que tengas cuidado porque quizás se te puede ahora generar otra segunda obsesión, que es dejártela olvidada en el restaurante. Ya. Ahora tienes que estar pendiente de la cuña. Pero está bien hecha esa cuña, a ver, pásame. A ver. Bueno, muchas gracias, pero es un poco chapuza, ¿no? Juanjo, por favor. No, hombre, que yo agradezco, lleva mi nombre además. Pero, bueno, a lo mejor esto es una búsqueda estética, o sea, esto de que sea irregular. Claro, hombre. El cuchillo, ¿no? Yo creo que es a propósito. O sea, ¿qué querrías? ¿Que fuera aséptica, fría y angulosa? Sí, que parecía. Bueno, es que se nota demasiado que está hecha a mano. Pues, no, pero está bien, está bien. Y además lleva mi nombre muy bien impreso. ¿Has conseguido ser un héroe con la cinta americana o todavía estás esperando ese momento? Pues no, o sea, no para los demás, pero para mí sí. Por ejemplo, yo en el coche también llevo, y de repente una vez se me desprendió un poco a matrícula. Sí, lo que pasa es que también eso parece que vas a secuestrar a alguien, ¿no? Con cinta americana en el coche. Pero todo el mundo debería llevar. Tú no llevas es un disparate no llevar cinta americana en el coche, porque es que la cinta americana resuelve un montón de cosas. Además, sabes tú que ahora las hay de muchas clases. O sea, ahora hay colores incluso. ¿Sí? Ahora hay cintas americanas que sueldan. O sea, que si tienes una avería en casa, por ejemplo, con una tubería, sueldan literalmente, ¿no? Sí. No, la cinta americana es un elemento sin el que no se puede salir de casa. Elogio de la cinta americana. ¿Habrá algún fabricante de cintas americanas en España? Lo traemos al programa y que nos haga... Pues no estaría mal. Hay un anuncio en la televisión americana de un modelo de cinta americana, nunca mejor dicho. Es que hay muchos. Sí, que es un barco lleno de agua. Un barco pequeño, pero un barco lleno de agua. Entonces, con un hacha, le da al casco del barco y empieza a salir todo el agua. Y con cinta americana lo planta encima y corta la fuga de agua. Yo siempre he pensado, me gustaría tener un barco y darle un hachazo solamente para poder usar esa cinta americana. Sí. Pero es que las hay de muchas clases. A mí me gusta mucho esa negra que tiene un tejido como a cuadraditos de tela, de hilos, por debajo. Por debajo, que esa sirve mucho para la fontanería. Pero te digo, no estaría mal traer un día, porque eso es un invento brutal, ¿no? El padre de todo eso fue el celo, fíjate. El celo, que ahora es que se sigue utilizando tanto. El celo, cuando yo era pequeño... Todo esto es americano, ¿no? De invento americano. Supongo que sí. ¿Tú no tienes la memoria de que el celo era como un artículo de lujo? Hombre, sí, claro. Que había que tener cuidado porque esto es carísimo. Claro, se usaba. Y además, cuando empezaron a aparecer los soportes... Que ya aquello era que tirabas y cortabas. Bueno, oye, qué bonito que alguien escuche algo, de alguna manera se siente identificado con lo que tú has contado, y ya encima que nos manda un regalo es muy divertido. Sí, porque esto implica que ¿de qué sería esta madera? ¿Tienes idea? No lo pone. Es que tiene mucha veta. Sí, no lo pone, es bonita. Es bonita, la madera es bonita, sí. ¿Vas a cargar con ella, entonces, por si acaso? Hombre, sí, claro, me la voy a llevar. No, yo tengo
en casa puertas también en las que me viene bien meter la cuña, ¿eh? Ya, pero eso es permanente. Esto es más para buscar Para la llevarlas la a heroicidad. Sí, A exacto. los restaurantes y Sí, tal. sí. Pero bueno, en los restaurantes se ocupan los, los restauradores, ¿no? Bueno, con Oiga, una esta servilleta mesa- y la servilleta, sí. Esta mesa cojea, ¿no? Bueno, muchas gracias a Olvido y Diego, a exacto. Ovido. ¿Y Diego qué son, Ovido y Diego? Pues yo qué sé. ¿No sabes qué Pero relación tienen? Olvido y Diego, dos fans incondicionales de las edades de Millás y las conversaciones de Del Pino, Juanjo, los reportajes de Pero Paco. no sabes si son matrimonio o Vamos a hermanos. imaginar, vamos a imaginar. Bueno, A ver, vale. Pues ¿cómo, aquí, cómo imaginas a Olvido? a Ovido, Sabía que entrarías a este juego. entre 35 y 40 años. 45. 35 y 45. 35 y 45 años. Ujú. Y en torno a 40 lleva barba de 3 días, un poco una barba como la tuya, Vale. y viven en un barrio así como Ratanaz, en una casa de 3 habitaciones y 2 baños. Y tienen un Seat León y 2 niños, un niño y una niña. Vale. La niña es la mayor y se negó a llamar a Ovido ella, Vale. porque Ovido es un hombre bonito, pero Arriesgado. 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 Y él se llama Ricardo. Y al niño, sin embargo, sí le han puesto Ricardo. Pero el padre se llama Diego. ¿Eh? Ah, pero es por el abuelo. Es por el abuelo paterno. Lo único que sé es que son de Málaga, así que lo de Moratalaz hemos fallado. No, digo en un barrio semejante a Moratanaz. Ah, vale, o sea, pero que será en Málaga. Vale, sí, vale, sí. vale. Oye, mañana 11M, han pasado 20 años. ¿Quieres escuchar a tu yo de hace 20 años? Pues no sé, con Gemma. No sé, vamos a Bueno, ver qué pasa. A ver, mira, te digo una cosa, la voz es de las cosas que menos envejecen. es curioso esto, ¿verdad? Yo he pensado muchas veces, Mm. por los actores y tal, se lo decía muchas veces a Gemma, le digo, joder Gemma, la voz no envejece, es curioso, envejece en todas las partes del cuerpo, todo, pero la voz sigue siendo la misma. Vamos a escucharlo. Bueno, pues hemos entrado efectivamente en una casa que no es la nuestra, como el que entra en un cuerpo que no es el suyo. Hemos atravesado un pasillo lleno de olores íntimos, como los olores que tiene cada familia, cada casa, y hemos llegado a esta habitación que da a una calle, que es como una calle trasera, que habitualmente supongo que es una calle muy poco transitada. A no más de 15 metros tenemos 2 coches mortuorios, luego hay una valla de cemento que separa, digamos, las casas de las vías. Esa valla de cemento, sobre esa hay decenas de botellas de agua que han consumido los bomberos, los servicios sanitarios. Algunas de estas personas en los servicios sanitarios las hemos visto en algún momento tumbadas sobre el césped, agotadas, deben llevar trabajando desde las 8 sin parar. Y un poquito más allá, unos metros más allá de estas botellas de agua, están los vagones. Quizá ustedes escuchen el ruido de los cascotes ahora mismo. Están los vagones, y de esos vagones hay 3 destrozados, con unos boquetes enormes abiertos. Los bomberos han colocado en uno de ellos mantas, colchas, que seguramente les han prestado los vecinos para trabajar con un poco de intimidad, para resguardar la intimidad de los fallecidos. Y la verdad es Estoy pensando que mientras te escucho, hay una Juanjo, que qué impresión buena crónica estabas haciendo. Claro, tú estabas acostumbrado, estás siempre acostumbrado a describir lo imaginario, como acabas de hacer ahora con la vida de Diego y Olvido. Pero claro, para ti describir la realidad es facilísimo, porque la tienes delante. Entonces has hecho una crónica periodística buenísima. Bueno, que yo, vamos a ver, aquel día era jueves. Yo trabajaba con Gemma los viernes de 4 a 5, pero por la mañana Gemma me llamó y me pidió que la acompañara porque había surgido la oportunidad de entrar en un piso que estaba en la calle Tellez frente a uno de los vagones reventados por el atentado. Era el piso de Carlos Bustillo, que entonces era el redactor A ver, de deportes sí, de la SER. Era alguien me parece que era alguien de la SER, pero yo no estoy seguro de eso. Y entonces, claro,
fue invadir una casa claro, cada casa, tú sabes, tiene su honor, ¿no? Y efectivamente lo primero que percibes cuando entras en una casa ajena es a qué buena esa casa, ¿no? Y vas por el pasillo, y entonces nos cedieron un espacio, o sea, aquello era una especie de cuartito de estar, me parece, porque había como una especie de mesa camilla, y allí nos plantamos delante de una ventana que daba al tren reventado, donde estaban trabajando los sanitarios, sacando todavía cuerpos y enseres de tren, y los bomberos, porque tenían que abrir puertas, y en fin, los trenes estaban como una lata de conservas reventadas, ¿no? Era tremendo. Y entonces fue una tarde muy intensa, porque además creo recordar que nosotros íbamos solamente para estar la primera media hora o la primera hora, y la idea era después, durante la publicidad, regresar a Gran Vía. Entre otras cosas porque hace 20 años no teníamos los medios técnicos de ahora, y entonces esa retransmisión se hacía vía satélite. Y tú recuerdas lo complicado que era retransmitir vía satélite y lo caro que era cada minuto, ¿no? Y entonces sí recuerdo que el técnico estaba muy apurado porque tenía puesta la antena en la ventana. Me decía a mí: Juanjo, cuando te acerques procura no darla y tal. Pero al final se tomó la decisión de que nos quedábamos allí las 4 horas. O sea, toda la ventana, que iba de 4 a 8, ¿no? Y esta fue la entrada en la que yo fui describiendo cómo íbamos llegando a esa ventana que daba a ese tren reventado. La verdad es que fue una cosa tan tremenda, porque ya veníamos con el peso de todas las noticias de la mañana, ¿no? De todas las fotografías que habíamos visto de la mañana, de la cantidad de cuerpos desperdigados por allí, por Atocha, etcétera. Y nosotros nos limitábamos a describir qué pasaba allí. Es decir, entraba un sanitario, salían con una camilla, con un cuerpo, o con una parte de un cuerpo, porque el destrozo era enorme, con una mochila, con una maleta. Me impresionó mucho, recuerdo, en un momento en que salían con un cochecito de niño, un cochecito de niño que se había quedado allí, y íbamos describiendo, y fue toda la tarde, fue eso, iba pasando gente también por allí, por ese piso, que eran invitados a los que entrevistábamos, ¿no? Gente, en fin, políticos, y a medida que pasaba la tarde se iba cerniendo una especie de sombra, de depresión, de tristeza, ¿no? sobre toda la ciudad. Y yo recuerdo salir a las 8 que acabamos, salir y caminar hasta llegar tardé en coger un medio de transporte porque necesitaba caminar. Y luego esa sensación, al día siguiente era viernes, que era mi día, y yo vine aquí a ese día, ya lo hicimos desde aquí, desde este estudio, y también dedicado a esto, ¿no? Y recuerdo cuando salí que estaba en marcha la manifestación que había promovido el propio gobierno, y que se volvió en su contra, porque ahí se escuchó por primera vez el grito de quién ha sido, ¿no? Lo cual dejó desconcertado a Aznar, porque había convocado una manifestación a mayor gloria suya, ¿no? Y entonces recuerdo que salí, que me acerqué a la manifestación, que oí un quién ha sido, y no pude soportar, me fui a casa. Me fui andando, además, hasta María Molina, por lo menos. Y lo que me ha quedado de todo aquello es la sensación de tristeza. Era como si los 2 meses o los 3 meses siguientes se hubiera nublado, ¿no? Porque había una tristeza tan grande, y ahí es donde uno entiende que el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo social, es mucho más que una metáfora. Es decir, que el cuerpo social es un cuerpo. Efectivamente, es un cuerpo como el cuerpo individual, que cuando sufre una desgracia se pone triste, o cuando siente un dolor le duele. O sea, que el cuerpo... Y fíjate en qué lo percibí yo. Yo había sacado en febrero
un libro. Y el libro iba muy bien. Un libro que iba muy bien, y las las proyecciones que había hecho la editorial, porque claro, cuando un libro de sanidad va bien, se hacen proyecciones para calcular las tiradas y todo esto, ¿no? Eran muy optimistas. Y de repente, a partir de 11M, se paró la venta. Y hablando con la editora, me dijo: Juanjo, es general, se ha detenido el consumo. Y esto es muy curioso porque jamás he visto esto estudiado o explicada, la tristeza que produjo el 11M en una ciudad como Madrid. Madrid estuvo de luto mucho tiempo, y uno de los síntomas fue que la gente no consumía. Se le quitó las No ganas. consumía cosas sobre todo relacionadas con el ocio o con tal, y esa sensación de vivir en una ciudad asediada por la tristeza. Fíjate cómo recuerdas tú las sensaciones. Yo no vivía en España entonces, pero el otro día me contó mi hija que tenía una amiga que no sabía lo que era el 11S. Lógicamente van a hacer ahora 23 años, ¿no?, de la caída de las Torres Gemelas, y hay gente que ha nacido un poco antes, un poco después, que bueno, pues no ha recibido una buena clase de historia y no sabe lo que es el 11S, no entiende, por supuesto, el dolor de esa época o las sensaciones, ¿no? O sea, ¿cómo es el paso del tiempo, eh? Esto lo decía Woody Allen, que si alguien llega a Nueva York sin saber que una vez hubo 2 edificios que se desplomaron por 2 aviones, nunca se va a dar cuenta, porque es un dolor que ha desaparecido y es una fisonomía que ha cambiado. Y en Madrid pasa un poco lo mismo, ¿no? Tú te acuerdas, pero te das cuenta de que hay personas que ni siquiera saben que esto pasó. Sí. Y sin embargo fueron unos días, yo te diría que meses, ¿no?, de una sensación de vivir bajo el peso de una desgracia enorme, ¿no? Y de una desgracia que se podía repetir, porque en cierto modo esto parecía una réplica de lo que había pasado en Nueva York, ¿no? Una inseguridad, pero más que inseguridad física, era inseguridad de carácter moral, porque luego también era una tristeza de carácter moral, porque luego también fue un golpe muy fuerte saber que el gobierno nos había mentido, ¿no? Esto fue, porque además porque esto causó una perplejidad enorme, porque ¿cómo vas a pensar que en un drama de ese calibre alguien puede estar haciendo la Engañándote, contabilidad de los votos, ¿no? Fue el fin de nuestra inocencia política. Sí, o sea, ¿cómo puedes pensar que alguien... Y además, además, ¿te imaginas a Aznar y a su equipo haciendo haciendo cálculo? Porque claro, los primeros que hicieron una ecuación, que luego siempre han dicho que no es cierta, pero la hicieron ellos, que es la ecuación... Si es ETA ganamos, si es Al-Qaeda perdemos. Claro, fue ellos quienes relacionaron ese atentado con la guerra de Irak, con nuestra participación en la guerra de Irak, ¿no? Y yo muchas veces, viendo estos días, en fin, todas las conmemoraciones que se han hecho en torno a este asunto y tal, yo a veces pienso en Aznar y pienso, ¿cómo pensará en esto? ¿Cómo vivirá él? O sea, ¿cómo? Porque nosotros, todos en nuestra vida, tenemos cosas que ocultar, cosas de las que nos avergonzamos, cosas que ahora preferiríamos no haber hecho, ¿no? Pero finalmente, la gente de clase media, pues tiene culpas de clase media, ¿no? En fin, por las que tampoco seguramente iríamos al infierno, ¿no? Si hubiera infierno. Pero yo me pongo, o sea, ¿cómo viviría yo si con casi 200 muertos y no sé cuántos heridos y aquella sombra que se cernió sobre la ciudad, que parecía que estaba nublado todo el tiempo, yo hubiera estado en ese momento haciendo cálculos en mi casa? Yo creo que su narcisismo le impide hacer cualquier ejercicio de autocrítica y construirá una realidad paralela en la que él fue un héroe ese día. Chico, yo no sé, yo fíjate, personalidad diferente a la a veces pienso mucho en estas cosas, no pienso tú fíjate, en reconciliarte con tus errores, claro. La culpa que produce el crimen individual, ¿no? O sea, a ti te proporcionan la posibilidad de hacer un crimen perfecto. Te dicen, Javier,
piensa en alguien a quien detestas, en fin, cuya existencia te molesta, y no tienes más que apretar este botón, se muere, has matado tú, pero nadie sabe, y seguramente no podrías vivir con ese peso el resto de tu vida, ¿no? Y hay gente, o sea, yo pienso en Netanyahu, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo se puede vivir? No se puede vivir con el peso de un crimen que además tienes la seguridad de que va a pasar inadvertido, nadie va a saber de ese crimen, solamente va a estar en tu cabeza, y seguramente gente como nosotros no podríamos vivir ya con eso, o sería nuestra existencia sería calamitosa, ¿no? Desde el punto de vista mental, desde el punto de vista moral, ¿no? Y sin embargo, hay gente que dice, bombardeen ustedes este hospital, y sabe que en el quirófano hay gente, hay una mujer pariendo, que en otro sitio hay un niño a quien han amputado las piernas sin anestesia, ¿verdad? Y después se va a comer. Yo es que no puedo entender cómo podemos ser tan distintos, ¿no? Y entonces de aquel 11M me ha quedado aquello de decir, ¿cómo pudieron mentir? Y no haber pedido nunca perdón. Y ya no pedir perdón, pero que vivir con esa tranquilidad, ¿no? Gente además que muchos de los que estaban en aquel gobierno son gente de comunión diaria, ¿no? Y de confesión diaria, ¿no? Gente. ¿Sabes que todavía el 40 y pico % de los españoles piensa que fue ETA? Ya, bueno, han conseguido transmitir esa idea. Y, Oye, que está sentada en el estudio una persona a la que todo el mundo conoce escuchando esta conversación. ¿Cómo estás, Manuela? Muy bien, estupendamente encantada de estar con vosotros. Gracias por las magdalenas, como siempre. Hombre, claro, yo os he traído ese regalo también. No podía faltar. Nos estabas escuchando, claro, tú te acuerdas también de aquellos días, ¿no? Hombre, claro. ¿Cómo no te vas a acordar? ¿Has reflexionado sobre esto, sobre la incapacidad de culpa? Pues mira, no sé, creo que hay un tipo de personajes que tiene una escasez de empatía tan grande que le permite acomodar muy bien en su personalidad el olvido, ¿no? Yo he conocido, claro, por el tribunal casos de maldad. Es decir, a veces se nos olvida que la maldad fundamentalmente es una incapacidad de empatizar con el otro. El sufrimiento del otro no te afecta, no te roza, ¿no? Y sí, esas personas olvidan porque no les ha entrado en su núcleo duro, ¿no? Emotivo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que es precisamente la empatía, la compasión, y por qué hay en personas que eso no se desarrolla o Claro, que consiguen. No, perdona, es que estoy pensando, has dicho una cosa que me ha interesado muchísimo, que tú tienes una carrera judicial enorme, tú has visto la maldad, Sí. y la has mirado a los ojos Total. en muchas facetas. Total. Como un psicólogo, como una psicóloga, ¿eres capaz de detectarla muchas veces? Tú ves, yo qué sé, lenguajes... Hay gestos tan, digamos, que son tan expresivos, ¿no? Yo recuerdo uno de los terribles casos que me tocó juzgar, en el que 2 personas se dedicaron a martirizar a otra, ¿no? Os voy a contar, salió en los periódicos, fue una cosa tremenda, ¿no? Y eran 2 acusadas, ¿no? Era tremendo. A mí han sido de esos juicios en los que he tenido ganas de llorar. Yo creo que muchas veces cuando tú estás en el tribunal y ves la capacidad de unas personas o de una persona para sufrir al otro, y ves el sufrimiento sin salida, pues se te llenan los ojos de lágrimas, y me parece bien, ¿no? Y en ese contexto yo veía a las acusadas, estaban riéndose, no les importaba nada, ¿no? Y por una serie de circunstancias, luego más adelante, haciendo yo una visita a una de las cárceles, ya sabéis que tengo mucho contacto con el mundo carcelario, ¿no? Pues encontré a una de ellas, ¿no? Y estaba feliz, era la reina de la fiesta. ¿Sabes? Ningún remordimiento. Nada, absolutamente nada. Nada, ¿no? Pero Carmela, estos casos, que tú, claro, tienes que haber conocido muchos, os has conocido en el nivel individual. Son individuos que... Pero es que en el caso que estamos comentando fue un grupo, o sea, fue todo un gobierno, todos los miembros de un gobierno. O sea, no había ahí, no hubo nadie. ¿Cómo es posible que nadie
se separara de esa mentira, de ese asunto, ¿no? Pues yo creo, Juanjo, que ahí eso tiene mucho que ver con, no diría la profesión, yo no creo en la profesión de la política, creo que la política nunca debe ser una profesión, pero sí creo en el oficio, en las maneras del comportarse del político, ¿no? Y es verdad que por alguna serie de circunstancias, esa sensación de justificar todo porque recibes órdenes, porque las estructuras de partidos, pues sabemos que se mueven por recibiendo esos argumentarios, ¿no? Es decir, que permiten que haya personas que puedan producirse una dicotomía fácil entre lo que ellos piensan y lo que hacen, porque entienden que una vez que están en ese oficio, renuncian a su capacidad de sentir, de pensar y leen el argumentario. Entonces, que eso produzca luego como un destrozo personal en las vidas, no, porque la capacidad de olvidar es muy grande. Y en el sentido contrario, Manuela, tú has enviado a gente a la cárcel durante mucho tiempo, has tomado decisiones que han cambiado por completo la vida de las personas. ¿Te lo has llevado a casa y alguna vez has pensado, igual me he equivocado, igual? Mira, yo creo que en general, cuando tomas una decisión de ese tipo, tienes tantos datos que es... digamos, conjugas las caras de unos y las caras de otros, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de una violación, ¿no? En el que la testigo, además, era una profesora de inglés, hablaba tan bien, explicaba todo con tanto detalle, la veías. Ella con sus palabras nos estaba permitiendo reproducir el acto, ¿no? Y por otra parte veías el muchacho que condenábamos por violación, que toda su familia le forzaba a no reconocerlo, ¿no? Porque la familia no podía admitir que un chico que era excelente, que tenía novia y tal, hubiera hecho tanto daño, ¿no? Entonces, en ese sentido, sueles tener tantas vivencias que yo nunca he sentido que me he equivocado. Lo que sí he sentido muchas veces es que tenía que ayudar a esa persona a enfrentarse con el tener que cumplir el castigo, ¿no? Y recuerdo un caso muy interesante también, que era de abusos sexuales, era de un portero, parece que lo recuerdo, y este hombre también decía, yo soy inocente. Yo le decía, mira, hemos reflexionado mucho sobre tú lo que has dicho, hemos hecho todas las pruebas, hemos oído, no, creemos que no eres inocente y tienes que entrar en la cárcel. Y él decía, ay, por favor, déjeme un tiempo más para no tener que entrar. Mira, no, las cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Pero le dije, tú piensas que a mí tú me importas. Y me importa que estés en la cárcel porque tengo la esperanza de que en la cárcel cambies. Y te voy a decir una cosa. Te voy a dar mi teléfono y desde la cárcel me puedes llamar cuando quieras. O sea, le mandas a la cárcel y le das tu número. Sí. Pero fue fantástico porque se sintió seguro. Sí. ¿Sabes? Este hombre... Sí, claro. Me llamó la primera vez. ¿Para pedirte que le saques? ¿O? No, para pedirme... El mundo es tan raro, el de la prisión para una persona que no lo ha vivido, que pidió como que le acopláramos, ¿no? Y nosotros, del teléfono del juzgado, y él llamó y desde allí le acoplamos. Y a los 5 o 6 meses nos escribió, tenían razón, no sé, es muy bonito. Oye, Carmela, ¿tú cómo te has encontrado? Te voy a pedir una cosa, Juanjo, ¿me llamas Manuela? ¿Por qué te estoy llamando Carmela? Que no me importa, pero es que ¿sabes qué pasa? Tengo una hermana que se llama Carmen. Claro, pues debe ser por eso. Manuela, perdona. Nada, gracias, Juanjo. Es que Manuela Carmena... que sí, lo entiendo. Es como los nombres sin apellido. Oye, a mí me pusieron Manuela porque mi padre decía, a esta niña ya no la vamos a poner María y no sé qué, porque ya van a decir 3 Marías. Yo tengo 2 hermanos, una Ana María, otra María del Carmen, y a mí me dijeron algo que no tenga... Yo soy muy aficionado a hacer juegos de palabras con los apellidos, a cambiar. Yo también, entonces tú serías... Carmena Marmuena. Bueno, pues no me parece mal. Es lo que estaba yo. ¿Sabes? Te voy a contar una cosa. Mira, a mí me pasé cuando yo era niña, yo tenía un nombre que no estaba de moda, nada. Y me parecía un nombre feísimo. Todas se llamaban Maripaz, Maritrini. Es un pedazo de nombre el tuyo. Sí, ahora sí, pero antes no. En mi época éramos muy cursis todas, y todas eran Maribel, no sé qué. Yo le dije a mi madre, oye, ¿por qué me habéis puesto ese nombre? Y tal. Y mi madre, que era... Yo tuve mucha suerte porque tuve unos padres que siempre buscaban solución. Y mi madre me dijo, mira, lo que hacemos es que cuando vas a hacer la confirmación te cambias el nombre si quieres. Y yo empecé a pensar, me lo cambiaba, pero me dio la alternativa. Y mi madre, que era muy lectora, dijo, mira, en la novela de Pérez Galdós hay una Manuela que la llaman Marinela. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, y a partir de ahí luego ya me encariñé con el nombre y bien. Pero a mí me tocó tener un nombre muy grande en una época que éramos todas muy cursis. Pero fíjate que en los 2 casos tus padres
tenían, en fin, un sentido del ritmo, porque Sí. en los dos casos rimáis en asonante, ¿no? Pues sí, yo creo que Carmela sí. Tenían, y Manuela. mis padres tenían mucho sentido del ritmo, además, no sé cómo deciros, del ritmo operativo, del ritmo de la gestión humana, ¿no? Que es tan interesante, ¿no? Es curioso que hables de la confirmación, de cuando eras pequeña y tal, porque te habíamos llamado, te habíamos invitado para otra cosa. De hecho, tú me mandaste un podcast, un programa de radio que hiciste Sí. en Sí. Radio 5. En Radio 5, En sí. Radio 5. Máster en Justicia. Y nos interesó muchísimo lo que contabas. Estás aquí porque acabas de cumplir 80 años, Manuel, esta es la realidad. Sí, sí, yo estoy encantada. Bueno, ¿Hace me ha cuántos costado días? el día 9 de febrero. 9 de febrero, un mesecito hace, ¿no? Sí, un mesecito. Y me ha costado, pregunté a mis hermanas que son mayores, digo, oye, ¿qué se siente? Y me dijeron nada. Es un día más. Un día más, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, fue divertido. La gente te mira con otros ojos. Ya tienes 80 años, ¿no? Sí. Muy bien. Pero ¿con ojos de qué? ¿De que ya no...? ¿Qué? Bueno, pues que has pasado, vamos a ver, hasta los 80 años eres mayor y tal, a partir de los 80 eres viejo, irremisiblemente, digamos, en los modelos, ¿no? En los modelos, y bueno, esa es la prueba, ¿no? De que tú has entrado en otra categoría, ¿no? Y entonces, pues tienes que asumirte en esa categoría y sentirte, vamos, yo me siento muy bien y estoy encantada de haber cumplido 80 años y ojalá siga cumpliendo muchos más. Y tanto que sí. Pero bueno, no sé por qué hay que ponerle etiqueta a cada categoría, porque eres igual que hace 2 meses en enero. ¿No? Ya, pero- no hay nada que ha cambiado. Ya, pero- O eso pensábamos, por eso estás aquí. Claro, eso pensábamos, porque la ley de pronto te dice, a partir de los 80. Claro, claro. Es que esto era la esencia de esta conversación que tuviste en este podcast y que me enviaste. Es esto, es cómo la ley... ¿Cómo la edad afecta a la ley? Hay cosas que sabemos, como por ejemplo que puedes votar a los 18, pero hay muchas cosas que desconocíamos. A los 80, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues mira, a los 80 de pronto, en una ley nueva, además que es lo sorprendente y además que, según dice, la finalidad de la ley es conseguir la digitalización absoluta de la justicia y que todo esté súper moderno y tal, pues ha establecido que obligatoriamente todo el mundo relacionado con la justicia tiene que conocer si una persona tiene 80 años y darle un tratamiento especial, consistente fundamentalmente en tratarle en lenguaje fácil, hacer que entienda todo lo que dice la ley, darle una preferencia absoluta en todo, en que sus casos salgan los primeros y a su vez también en que pueda, digamos, tener los horarios que más le convengan, ¿no? Y me pareció tan alucinante y tan absurdo que Claro. dije, esto hay que hablarlo, ¿no? Bueno, de hecho, mira, tengo aquí un texto, lo voy a leer solamente una parte. Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, salvo que se trate de un acto dictado por delegación, en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. Esto hay que explicárselo a alguien de 80, de 60, Claro, de 70, de de todo. 40, de 30. Si nosotros en el programa, y está conmigo José María Tomás, que es un juez divertidísimo y muy inteligente de Valencia, que también está jubilado, y José María decía, bueno, es que es alucinante, ¿no? Porque, vamos, él decía, como yo soy valenciano, la legislación allí se publica en valenciano y en castellano, dice, y ahora luego habrá que hacer para los 80. Es que eso es ridículo. Claro, es que si no he entendido bien, recomiendan que a partir de los 80 años abren claro a la Sí, gente. te lo expliquen despacio. Te lo explican despacio. O sea, ¿Sabes? hasta los 80 años No te enteras. da igual que entonces parece una cosa medio humorística, ¿no? Claro. Porque seguramente está hecho con muy buena voluntad, pero el resultado final es que por un lado renegan a las personas de esta edad ya a un estatus, en fin, porque además creo que en ese mismo apartado figuran las personas con discapacidad, ¿no? Sí, son mayores de 80 y personas con mayores discapacidad. Pero además, ¿sabes y toreros, ¿no? ¿Sabes lo peor, Juanjo? Que no es que recomienden, es que obligan. Porque la gente dice, bueno, y esto de oficio, porque dice la ley, y de oficio, y la gente dice, ¿esto de oficio qué es? ¿No? ¿Qué oficio es este? Quiere decir que cuando la ley dice que algo es de oficio, lo tienes que hacer aunque no quieras, ¿no? Entonces, aunque tú no quieras, pues bueno, y nos reíamos mucho porque José María, súper amigo, en ese programa me saludó diciendo, hola, Manuela. Me estás entendiendo bien. ¿Cómo estás hoy? Entonces, son cosas que, ¿sabes lo que a mí me interesa muchísimo? Y por eso estoy muy ilusionada con estas cosas que hago, ¿no? Reflexionar sobre
¿Cómo son las leyes? Por Dios, es que no nos enteramos de cómo son las leyes, ¿no? ¿Por qué se hacen estas leyes tan absurdas, ¿no? Porque tú fíjate que eso implica que como es una orden, tú tendrás que en el juzgado mirar a ver si la persona que tienes te ha dicho la edad que tiene, porque hasta ahora nunca había que decir la edad que tenía, ¿no? Claro. Bueno, es una absurda. Y hasta esa edad no es obligatorio, pero ¿es recomendable? Es recomendable desde los 65 años. Porque legalmente 65 que es hasta cuando los eres mayor. 65 que te hablen como me den la gana. Eso es. A los Eso es. 65, si ves que flaqueas, igual te hablan despacio. Te recomiendan, pero no te obligan a hablar con claridad. Y fíjate, si me dejáis contarle una cosa, el otro día hablaba con una magistrada amiga, que sí, ella sí está en activo, y decía que había tenido un muchacho joven de 18 años que lo había tenido que citar en relación con un accidente, ¿no? Y dice, bueno, llegó allí y yo le expliqué, ella es una persona con un afán de servicio público muy claro, dice, yo le expliqué que le iba a tomar declaración, que no tenía obligación de decir la verdad, y el chico dijo, no entiendo nada. ¿Qué es eso de declarar? Fíjate, 18 años. ¿Qué es eso de declarar? Hay un montón de cosas que tienen que ver con la edad y con la ley, y algunas yo las desconocía. Y hay algunas que crees que sabes, pero no las sabes. Yo creo que todo el mundo piensa que con 70 años ya no puedes estar en la cárcel, ¿no? Pues sí puede. Claro, pero es importante porque tienes una posibilidad de que se te dé la libertad condicional. Pero siempre que luego pues te portes bien, se piense que no vas a hacer desmadres, no vas a cometer delitos. Es una posibilidad al cumplir los 70, ¿no? Pero no es una obligación. Y entonces mucha gente, como te pasaba a ti, Javier, pues piensa que 70 años ya no se puede entrar en la cárcel. En la cárcel, por ejemplo, en la de Aranjuez, en la que sabes que nosotros tenemos el taller de zapatelas, pues la verdad es que yo cuando voy allí veo muchas personas que tienen más de 70 años. Yeah. ¿No te parece una contradicción, y no sé si quieres entrar en ese juego, que alguien con 17 años perfectamente formado y con una inquietud intelectual no pueda votar, pero que Joe Biden pueda ser presidente de Estados Unidos? Bueno, yo lo de Joe Biden no lo sé porque no quiero caer en el edadismo. La verdad es que yo sé que se le reprocha que se equivoca a veces con los nombres, ¿no? Como yo, contigo. Por eso a mí también me pasa que también me equivoco con los nombres, ¿no? Pero bueno, lo que sí te quiero decir es que un chaval de 17 años es absurdo que se pueda casar, pues te puedes casar a partir de los 16. ¿Pero votar? Y no puedes votar. Es absurdo, ¿no? Es absolutamente absurdo. ¿A qué edad pondrías la votación si tú fueras, yo qué sé, la redactora de la Constitución? Pues yo creo que lo podríamos poner en los 16, pero yo creo que si tocábamos el tema de votar, yo hablaría de muchas más cosas en relación con cómo se vota, cómo votamos. Sí, Entonces, resulta que esto lo sabes de manera inconsciente, cada edad tiene un estatus jurídico, ¿no? Bueno, hay como cajones, hay como mojones, ¿no? Y luego hay una cierta, por ejemplo, lo de los niños, ¿no? La verdad es que hasta los 12 años un niño no hay obligación de escucharle sobre si se quiere quedar con papá o con mamá. Bueno. ¿Sabes? Te quiero decir, entre las cosas que afectan tantísimo a la vida de una criatura, ¿no? Porque imaginaros lo que es que estás decidiendo sobre el estatus de vida de un ser humano, que además en ese momento que se está desarrollando todo, ¿no? Entonces, a los 12 años lo tienes que escuchar directamente. Antes de los 8 se deja un poco al criterio del juez, ¿no? Vale. Luego, a partir de los 16 te puedes casar. Bueno, a partir de los 14 eres responsable penal. Eso es. Eres responsable penal. Eso es muy fuerte, porque hasta los 14 nada. Eres inimputable como eso el rey. Eso. Entonces, luego te puedes casar a partir de los 16. Sí. Vale. Y relaciones sexuales consentidas también. Eso es. Y emanciparte. Y emanciparte. Y que luego, muchas veces la gente no sabe lo que es emanciparse. Emanciparse, claro, la gente no tiene idea. Dice, entonces emancipar, bueno, es una cosa que te quitan la patria potestad, que mandas a tus padres ahí a tomar por saco. Es decir, decides que ellos ya no mandan en ti. Es la emancipación. Eso. Yo creo que eso no lo hace nadie, pero estaría bien que se supiera, porque también hay padres que hay que fastidiarse, ¿no? Claro. Entonces hay esa posibilidad. Luego hay una edad, por ejemplo, en la que se te permite adoptar hijos, etcétera. 25, ¿no? 25. Vale. Y todo esto, claro, cada edad tiene un estatus, ¿no? Y entonces llega una edad que son los 65, yo vuelvo a esto porque me parece fantástico, en los que dice, se recomienda a estas personas de 65 hablarlas... Que ya va flaqueando. Hablarlas con claridad. Pero Juanjo, si lo piden ellos, ¿eh? Solamente si lo piden a los ellos. 65. Pero a los 80, obligatoriamente tiene usted que hablar claro. Entonces yo digo, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Un decreto, una ley? ¿Qué es esto? Pues es una ley. Una ley. Bueno, es un real decreto que se ha aprobado en el Congreso últimamente, ¿no? Y entonces yo digo, ¿qué edad tendría la gente que redactó esta ley?
Pues yo tengo mucha curiosidad, no solo la ley, sino me gustaría saber quién son y Claro, por qué lo han hecho. o sea- Pues mira, te digo, vamos a ver, ¿tú sabes cómo se redactan las leyes? Si es que no lo sabemos cómo se redactan, hay varias posibilidades. Hay veces que desde los ministerios que las proponen, en este caso es Justicia, se contrata con equipos de asesores jurídicos, se contratan con ellos. Otras veces son los propios letrados que están en el ministerio, que normalmente se les dice coger la ley de antes y a ver ahí qué hacéis, ¿no? Y así, no sé, es que me parece una cosa tan importante como es la ley, que es, no sé, es que es como una norma de convivencia, ¿no? Yo creo que hay una asignatura pendiente de todos los gobiernos y todos los, sobre todo también el Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Claro. de clarificar un poco el lenguaje y en lugar de hacerlo, que debe ser demasiado complejo, supongo, o debe requerir demasiado dinero en los presupuestos, han dicho, bueno, en lugar de hacer esto, hablamos despacio a los mayores de 80, como si fuera lo mismo, ¿no? Sí, claro, tienes toda la razón, pero ¿sabes? Yo creo que hay Pero- cosas que habría que hacerlas desde cero. Decir, vamos a Exacto, ver, desde sí, sí, cero. sí, Dígame usted cómo cree que es la mejor manera. Incluido el IRPF, porque la gente que se enfrenta al IRPF por Bueno, primera pues vez. eso es lo que te digo, pero todo eso está metido con que hay una cosa tremenda del legislativo. Yo me gusta mucho profundizar sobre eso, en el programa hablamos mucho de eso. Se hacen cantidad de leyes y venga leyes, pero ninguna se constata, ninguna se mira a ver qué resultado ha dado. Nadie evalúa las leyes y venga leyes y venga leyes. Sí. Y entonces yo digo, es como si tú un día estás en casa, que es una cosa que me ha pasado a mí hoy, y digo, caramba, ha llovido tanto y ha salido un poquito de agua por la ventana, no he debido poner un burlete. Bueno, en fin, tengo un error. Y digo, ¿voy a arreglar toda la casa? No. Bueno, pues en las leyes parece eso. Alguien de pronto dice, ha habido un error. ¡Hala! Otra vez a moverlo Sí, todo. Sí, sí. Oye, déjame solamente hacer un par de Perdona. preguntas a Julio Pérez Díaz, que es doctor en Sociología, investigador del CSIC, especialista en envejecimiento demográfico. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días. Hola, buenos días, encantado. ¿Tú crees, Julio, que la edad siempre ha sido una de las formas de organización social o cada vez lo está siendo más ahora? No, siempre lo fue. Mira, en mi campo en demografía además es una materia obligadísima de estudio porque la edad determina nuestras capacidades reproductivas, claro. Y al fin y al cabo es lo que nos interesa, cómo las poblaciones se mantienen en el tiempo y digamos que los roles cambian con la edad. Lo que ocurre es que a veces la naturalizamos, creemos que automáticamente ya sabemos lo que le toca a una persona en función de los años que tiene y esto históricamente es falso. Los cambios sociales producen cambios en lo que significan las edades de modo a veces espectacular. Lo estamos viendo con este proceso de envejecimiento demográfico. La vejez actual no tiene nada que ver con la de hace algunas décadas. Y el papel que se nos atribuye en función de nuestra edad, ¿cómo ha cambiado en los últimos 50, 100 años? Ha cambiado, pero desde el inicio de la vida. De hecho, en el siglo XIX se puede decir que aparece la infancia como edad, porque antes de eso no se entendía para nada que los niños fuesen personas distintas a los adultos. Ni siquiera los médicos pensaban que había afecciones de la salud específicas de los niños, ¿no? La pediatría es un descubrimiento muy reciente. ¿A qué edad crees tú que alguien debería poder votar, Julio? Me estás pidiendo que me meta pues en lo que estabais comentando, leyes y escuchando vuestra conversación recordaba, yo estudié filosofía como primera carrera y alguien me explicó en cierta ocasión que el pensamiento mágico es el que cree que modificando los símbolos se modifica el mundo. Y a veces creo que con las leyes tenemos cierto pensamiento mágico. Una cosa es lo que nos diga una ley y otra es lo que ocurre en la realidad. Y por cambiar una ley no se cambia la realidad, hacen falta más cosas. Entonces, más que lo que digan las leyes, las edades nos determinan en función de cómo está el mundo en el que vivimos y cómo está el resto de personas, ¿no? Pero a veces, perdona, a veces la redacción de una ley implica un pensamiento respecto a algo. Quiero decir que quienes han redactado esta ley que estamos comentando, en donde a gente de 80 años se la pone en el grupo de gente con discapacidad, etcétera, es que esta gente piensa eso, que a partir de los 80 años es obligatorio estar discapacitado y por lo tanto es un modo también de lanzar al gueto, como si hubiera pocas cosas que a los ancianos les empujaran
a retirarse al gueto, a sentarse en el sofá esperar, ¿no? y ver y morirse viendo Telecinco, ¿no? Pues este es revenga un pensamiento, revenga. O sea, no, seguramente está hecho con muy buena voluntad, pero revenga un modo de pensar. Mire, ustedes ya estorban, ¿no? Pero el conflicto aquí es entre el individuo y el pensamiento acerca del colectivo. Y sobre todo cuando se están estableciendo reglas, porque, claro, el que ponéis es un buen ejemplo, pero es que hay infinidad. ¿A qué edad se empieza a estudiar o se acaba la primaria? ¿O cuál es la edad mínima para empezar a trabajar? ¿O cuál es la edad a la que te jubilas? Es decir, estamos rodeadísimos de normativas acerca de comportamientos o de obligaciones o de derechos que están ligados a la edad. Y claro, personalizar eso en cada caso es imposible. Y por eso tenemos reglas colectivas que afectan a muchas cosas, incluyendo la edad. Digamos que la edad es orientativa. El problema es que nos tomemos al pie de la letra las reglas sin tener en cuenta la situación de las personas. Ahí es donde empieza a chirriar todo, ¿no? Julio Pérez Díaz, que es doctor en Sociología, investigador del CSIC, especialista en envejecimiento demográfico. Gracias, Julio. Un abrazo. Ha sido un placer. Un abrazo. Lo que haría falta, Manuela, es una ley, por ejemplo, que establezca a qué edad un joven merece una vivienda digna, ¿no? O tiene derecho a una vivienda digna. Sí, la verdad es que eso habría que tratarlo sabiendo que es un derecho y sobre todo, fíjate, a mí hay casi lo que más me interesa, más que eso, es saber qué se viene haciendo durante tanto tiempo que decimos que lo vamos a hacer y no lo hacemos, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me desespera es que en política se hable tanto y se gestione tan poco. Entonces no hay nada que te afecte a partir de ahora legalmente. Quiero decir, no hay nada que a los 85 vaya a pasar, ¿no? Ya te lo van a explicar todo despacio. Eso sí, nada, que me lo explicarán todo muy despacio, pero salvo eso nada más. Y que si tengo un procedimiento judicial, que la verdad es que no he tenido más que un procedimiento judicial, ¿no? Pero es cierto que tuve un asunto un poquito desagradable con un youtuber que dijo muchas mentiras y todavía está por ahí el procedimiento. Estoy casi por pedir que resuelvan la apelación cuanto antes. Porque Claro. Porque quienes redactaron esta ley seguramente pensarán que no hay vida después de los 80, que nadie va a vivir a los 81. Claro, ¿no? Por eso te digo, así que voy a decirles a lo mejor que me den un poco prisa en resolver la apelación. Bueno, por lo demás, ¿qué tal estás? Pues estoy muy bien, muchas gracias. La verdad es que, oye, yo pienso muchísimo en la edad y yo creo que es fantástico tener proyectos y no sé qué me pasa, que tengo tantísimos proyectos que estoy encantada. Pero cuando piensas en la edad, piensas, el otro día fue el cumpleaños de... voy a contar esto, Juanjo, perdona que lo cuente. Fue el cumpleaños de Juanjo y cuando le llamé me dijo, me da vértigo. Puso esa palabra. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, cuando piensas en la edad, ¿te da vértigo o no te da? No, piensas que tienes que tener un hueco más para pensar en la muerte, ¿no? Un poco también, ¿sabes? Y tener... El otro día yo le decía a mi marido, digo, oye, ¿qué te parece? Digo, ¿pintamos, que hay que pintar un poco la casa o lo dejamos ya que lo hagan los herederos? ¿Sabes? Yo creo que tienes también que situarse en esa situación, ¿no? Esto me dijo una vez José María Carrascal, que murió hace poco, de hecho, vino a una entrevista, pero hace bastantes años, y me dijo... Yo creo que ya tengo ropa interior suficiente para el resto de mi vida. Luego yo creo que no, porque vivió bastante más, así que cuidado con eso. Pinta la casa, Manuel. Sí, no, eso lo voy a hacer, vamos a pintarla. Pinta la casa. Que gracias por venir. Oye, que es un placer y escuchar a Juanjo, ya sabéis, bueno, yo si estoy en casa hago todo lo posible por escucharos, si no tengo que trabajar en el programa de la justicia y muchísimas gracias, porque os interesen los temas de justicia, porque es que la justicia y la ley es una cultura y es una cultura que no podemos dejar en manos de burócratas. Muchas gracias a ti y buen domingo. Pues muy bien, venga, un abrazo. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.